Para esta entrevista hemos invitado a Carolina Romero Patiño, doctora en Ciencias Sociales en el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, con la tesis de grado titulada Estéticas itinerantes, reinvenciones corporales, el tatuaje mexicano en el contexto global de México. Magíster en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, con el trabajo titulado El cuerpo hecho lienzo, las prácticas del tatuaje en los estudios y locales especializados de la ciudad de Bogotá. Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ha trabajado en actividades de docencia, investigación en las universidades nacional y distrital, ha recibido reconocimientos como beca de doctorado de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en México, mención meritoria al trabajo de grado y maestría, becas para estudiantes sobresalientes de posgrado y participado en diferentes eventos científicos. Doctora, es un honor tenerla en esta entrevista y que haya sacado de su apretada agenda para atenderme. No, con mucho gusto, Cintia. Muchas gracias por la invitación y por considerar que puedo aportar a tu investigación. Bueno, doctora, voy a permitirme leer una parte del proyecto de mi grado, de tesis. Sí. Está en construcción. Sí, El tranquilo. proyecto, al estar en el campo de la educación y con el ánimo de interpretar si el discurso visual de los estudiantes de grado 10º y 11 del Colegio Juan Lozano y Lozano en Facebook puede ser usado en metodologías pedagógicas, puesto que en esta red social se manifiestan diversas formas de uso de los recursos digitales. Me muevo acá. Y la versatilidad semiótica del lenguaje simbólico y representativo de la imagen. Entonces, básicamente, la idea es rescatar del discurso visual metodologías para aplicar en clase y, obviamente, el discurso que se hace en Facebook. Listo, doctora. Entonces, voy a empezar con la pregunta. De su experiencia de investigación, surgen temas de interés para los investigadores en el campo de la comunicación. En este proceso, el doctorado se enfocó en explicar, abro comillas y textualmente voy a leer, cómo las personas, a través de los tatuajes, otorgan, construyen sentidos y significados estéticos de imágenes, iconografías y texturas incorporadas y que son asociadas a distintas ideas, sentimientos y experiencias de nación mexicana. Textual como usted lo tiene en su tesis, doctora. La pregunta es, por el carácter de permanencia de los tatuajes y la imposibilidad de cambio del discurso acerca de sí mismo, ¿cómo entender ese discurso en las redes sociales? Bueno, precisamente una de mis críticas con respecto al tatuaje es esa idea de que no tiene cambio. Sí. Porque precisamente si hay una idea de que el tatuaje es una marca perenne, o sea, que es una marca supuestamente imborrable. Tú sabes que en el contexto contemporáneo ya hay muchas técnicas de eliminación, por ejemplo, de tatuajes, por un lado. O simplemente que se puede tapar un tatuaje con otro. Pero yo lo que me di cuenta, lo que he entendido, tanto con la tesis de maestría con la de doctorado, es que en el momento en que uno se hace un tatuaje o incorpora un tatuaje, el tatuaje se vuelve cuerpo con uno, ¿no? O sea, ya se vuelve parte del cuerpo. Ese tatuaje cambia con el tiempo y tanto su sentido, su significación. Entonces, cada vez que uno le pregunta a alguien el por qué se hizo un tatuaje, trae a la memoria como todos esos eventos, ¿no? Y todas esas, ¿cómo te dijera yo? Como todo ese juego de lenguaje de significar un tatuaje, pero tú siempre estás resignificándolo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo tatuajes y yo he resignificado con el tiempo mis tatuajes, o sea, pudo ser que en un primer momento tuvieron una intención, pero con el tiempo uno los va resignificando, en un sentido. Yo trabajo en mi tesis en una categoría que se llama performance, ¿no? Y hay performance orales, hay performance corporales, todo eso. Entonces, en la forma como yo también me expreso y hablo de mi tatuaje, como lo muestro, es una forma de llevarlo, ¿no? De vivirlo.
Entonces, eso no siempre es así, eso cambia con el tiempo. Entonces, esta idea de que el tatuaje es inamovible, yo la discuto mucho en mi tesis, porque precisamente lo que ayuda o lo que hace estas técnicas corporales de modificación corporal, lo que ayudan a los sujetos es a construir subjetividades, ¿no? Entonces yo lo que me he dado cuenta es que estos cuerpos modificados están en constante transformación, no solo digamos de la imagen estética como tal corporal, sino en todo el mundo de sentido. Entonces, en un momento yo encontré que en Colombia, por ejemplo, hay una idea muy fuerte de los tatuajes feos y estéticos y profesionales. Sí, o sea, entonces es un orgullo llevar un tatuaje, digamos, bien hecho, o sea, hecho por un profesional y que tenga colores y con máquina, pero muchos nos hicimos unos primeros tatuajes con máquinas caseras, con tintas chinas y todo eso, y son digamos, elementos corporales de vergüenza aquí, pero en México no. En México, para la gente con la que yo trabajé, que también es un tipo de personas, son estas marcas de orgullo con las que tú iniciaste un camino de transformación corporal. Entonces el tatuaje se empieza a resignificar, ¿no? Entonces marcas de guerrero, por ejemplo, pues muchos tatuajes tienen historias carcelarias, historias de pandillismo, entonces mostrar esa marca, ¿no? De tu vida, ¿no? El tatuaje en últimas es una narrativa de tu vida. Entonces, tu vida cambia y el tatuaje cambia. Eso por un lado, digamos, el elemento subjetivo más profundo. Pero si uno se va a la superficie corporal, también, cuando uno engorda, el tatuaje se estira. Los tatuajes cambian de color, los tatuajes cambian de posición. Por ejemplo, a veces yo he sentido, yo me he dado cuenta que mi primer tatuaje se subió, de pronto porque cuando me lo hice estaba muy joven, o el cuerpo va cambiando, o sea, el cuerpo cambia. Esa idea de que el cuerpo no cambia es una idea muy moderna, ¿no? Muy occidental, el cuerpo cambia, ¿no? Entonces, tú tomas una foto de ti de hace 10 años y mírate ahora y tú te das cuenta de tus cambios corporales. Claro. Así es el tatuaje. Entonces, el tatuaje, digamos, yo ahí hago una primera crítica, eso lo vi más en mi tesis de doctorado, en la primera no lo alcancé a identificar, pero en la segunda yo sigo, el tatuaje es dinámico, por eso se hace cuerpo, el tatuaje se corporiza, y es tan dinámico que como se hace cuerpo y se hace parte del yo, está en esa transformación del yo, también, o sea, es parte de esa transformación subjetiva. Gracias, doctora. Uno de sus hallazgos en la tesis doctoral fue el estilo chicano cholo, estilo que se centra en el diálogo que hacen las personas sobre sus experiencias y vivencias con y en territorio. Estoy leyendo textualmente, de donde sale la categoría el tatuaje como territorio, y entre otros aspectos menciona el estilo de nación corporizada. En la cultura digital, ¿el tatuaje puede posibilitar un discurso histórico o ese discurso se puede perder por el flujo de información y múltiples formas de acercarse al territorio y a la historia? Bueno, precisamente esa fue mi tesis doctoral. Eso que dijiste ahí, de que el tatuaje es una expresión de la nación corporizada, es porque yo lo que me di cuenta es que nosotros construimos cuerpos de acuerdo a nuestras culturas nacionales. Y si te das cuenta creo que es en la introducción, yo explico lo de la cultura visual, ¿no? Entonces, yo por lo menos yo no hablo mucho de discurso visual, sino yo hablo de cultura visual. Entonces, ¿por qué digo cultura visual? Porque para mí la cultura visual va más allá del mismo discurso, va como, por ejemplo, en México hay unos discursos visuales muy fuertes, o sea, la construcción de Estado-Nación mexicano se hizo a partir de digamos, de todo el tema plástico, ¿no? Entonces, estos grandes murales, ¿tú has ido a México? No he tenido la oportunidad. Por fotos. Esta pandemia, bueno, pero bueno, no sé si de pronto ya en un futuro con tu tesis y todo eso, muchos de los edificios públicos de México tienen los murales más conocidos, ¿no? Unos murales, por ejemplo, de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, y son murales, si quieres tú los puedes mirar, yo creo que ahí en la tesis nombro ahí en ese apartado de cultura visual,
nombro, pues bueno, muestro un poco esa historia de la cultura visual mexicana, pero digamos como que eso era una intención del Estado mexicano de formar en patriotismo a la gente a través de las imágenes, y pues el muralismo cumplió con una función muy fuerte. Entonces, yo me di cuenta que los tatuajes de, por ejemplo, de los cholos son como murales, ¿no? Ellos, no sé si viste en tesis, en las espaldas tienen toda la historia nacional ahí. Es algo muy chévere. A mí, digamos, a veces me costó mucho, fue muy difícil de hacer, pues siendo un extranjero hablar de otro país es difícil. Pero yo ahora lo veo y digo, es una experiencia muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno llega aquí a Colombia, uno se da cuenta que nuestro nacionalismo lo hemos corporizado de otra manera, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. El hecho de cómo nosotras, digamos, las mujeres hemos construido los conceptos de belleza, de delgadez, ¿no? Eso es una forma de cómo hemos construido nuestras, digamos, ideas nacionales, ¿no? Y eso lo corporizamos, o sea, no es de gratis que aquí la gente se haga cirugías y todo eso. En el caso de, digamos, de los tatuajes chicanos, es una experiencia muy, muy interesante porque es la experiencia de México con principalmente Estados Unidos. Y eso es muy interesante porque es una experiencia muy de México. O sea, nosotros sí tenemos mucha intervención gringa y todo eso, pero nosotros no sabemos qué es tener a los gringos ahí al lado, ¿no? Entonces, digamos, como que sí es un tema, digamos, bicultural, ¿no? De relación cultural, pero a mí también me parece de resistencia cultural. Entonces, con estas personas que yo trabajé, yo los llamo como sujetos frontera porque se vuelven sujetos que no son ni mexicanos, pero tampoco son americanos, no son estadounidenses, mejor. Claro que ellos dicen así, americanos. Y entonces quedan en esa frontera que ni para los gringos son suficientemente gringos, ni para los mexicanos son mexicanos. Entonces ellos dicen, pues somos chicanos, o sea, somos esta historia de México, pero que vivimos en Estados Unidos, y entonces ellos en Estados Unidos destacan muchos elementos de la cultura visual mexicana en su vida en Estados Unidos, ¿no? Porque es como lo que pasa casi en todos los estudios de migración. Cuando uno ha sido migrante y uno vive en otro país, pues le salen todos esos sentimientos de nacionalismos, nostalgias, y es cuando uno pues empieza, no solo migra uno como sujeto, migra la cultura de uno. Entonces por eso uno ve en Estados Unidos barrios chinos, barrios italianos. Por ejemplo, en México había una colonia muy grande de colombianos. Es más, en Ciudad de México hay un mercado muy popular que se llama el Mercado Medellín, donde se vendían productos de Colombia y de Venezuela. Entonces, cuando uno tenía mucha nostalgia, uno iba a buscar allá que la colombiana, que la masa para arepas, de pronto la empanada que alguien sabía hacer, o sea, entonces todos esos elementos de la cultura, como la comida, el tema de la música y todo eso, eso hace que haya una construcción de la idea de lo nacional, ¿no? Ajá. Y eso uno también lo lleva en el cuerpo. Ahora con la pregunta que tú me hiciste para no perdernos más. El tema de lo digital, o digamos del internet, yo también lo asumo como un escenario, como un territorio más, ¿no? Porque si te das cuenta, el internet es un escenario. Hay una tesis de un compañero de la maestría que se llama Jorge Blanco, que él analizó las identidades nacionales a través de los discursos en unas páginas web de colombianos que habían accedido a unas becas, creo que Colfuturo o algo así, y él empezaba a mirar como todos esos sentimientos nacionalistas o nacionales en todas esas discusiones de gente que estaba en otros lados. Entonces no es el mismo sentimiento nacional que uno vive viviendo en Colombia hasta en Estados Unidos. Entonces, uno, por ejemplo, ahí en el Facebook, yo a veces ponía y me salen ahorita, y yo decía, ay, ¿yo por qué puse eso? Así como extraño mi Bogotá, y así. Pero lógicamente era en ese momento de mi vida, ¿no? Sí, entonces, sí. Claro, yo creo que estos nuevos retos del internet es ver cómo uno se relaciona con ese territorio, llamémoslo así, con ese espacio, ¿no? Entonces, cómo, por ejemplo, uno como migrante mantiene contacto con sus seres queridos, por ejemplo, por decir, por el Skype. Yo hablaba con mi familia por Skype, por el Facebook,
cómo yo me enteraba de noticias de Colombia, porque yo no dejé de ver Canal Caracol o los noticieros estando allá, yo los veía en línea. Entonces, digamos como que ya aquí hay una teoría y es que estos medios o estos escenarios complejizan aún más lo local y por eso yo trabajé mi tesis con lo global, porque empieza, ¿no?, a entretejer que no necesariamente lo local es estar uno localizado en un espacio físico, ¿sí? Entonces es lo que pasaba con ellos. Ellos vivían en Estados Unidos, que digamos histórica y políticamente se constituyó como una nación muy diferente a la mexicana, pero ellos vivían en escenarios y culturalmente como si fuera el México que ellos construyeron, porque no es el México que viven los mexicanos, era el México que ellos también consideraban que era México. ¿Sí me entiendes? Como las colonias de migrantes que viven en Estados Unidos o en otros países y también hace su interpretación de su realidad nacional en ese contexto, pero la realidad, digamos, que estamos viviendo los que vivimos en Colombia puede ser otra, ¿no? Puede ser otras interpretaciones. Entonces, por ejemplo, yo lo que me di cuenta con este tatuaje es que, pues yo no digo discurso, sino es una forma de construir precisamente una memoria, ¿no? De esa experiencia, de cómo a uno lo construye o uno es construido subjetivamente desde las ideas nacionales. O sea, por ejemplo, cuando tú naces, ¿qué es lo primero que definen de ti cuando nace una persona, cuando nace alguien? Cuando tú naces, sí, por ejemplo, ¿qué es lo primero que? El sexo. El género, ¿no? Sí, el género, eso. Femenino, masculino. Ajá, entonces ya ahí te están determinando qué tipo de persona supuestamente vas a ser. Entonces ya vienen todos los conflictos posteriores al que no se siente así. Sí, sí. Ajá. Ah, muchas gracias. No, pero por ejemplo, es que espérate que ahí voy a un ejercicio. Bueno. Te ponen un nombre Sí. Y te definen una nacionalidad. Sí. Tú pregúntate quién no tiene nacionalidad en este momento histórico. Entonces, casi que son elementos para la construcción subjetiva. Pero, ¿qué pasa con esas personas que supuestamente nacen en un lugar, pero que culturalmente se sienten como otros, como los cholos o los chicanos? Que ellos, pues sí, son muy americanos o tienen muchas cosas de la cultura estadounidense, pero tienen muchas cosas de México. O viceversa, cuando van a México se sienten como gringos. También en su tesis doctoral narra que al momento de preparar el viaje de Colombia a México, se hizo consciente de su nacionalidad, ya que nación, textualmente, no es solo concepto y discurso, y refiere que las prácticas, sentimientos, sentidos, rituales que se viven en momentos especiales y en la cotidianidad hacen parte de esa construcción de la identidad nacional. ¿Podríamos entonces decir que existe un estilo de tatuaje colombiano? Eso sí está difícil porque, bueno, yo ahorita no puedo decir eso porque yo me desconecté un poco de la cultura de tatuaje mexicana, digo colombiana, pero yo te voy a decir de lo que de mi experiencia en mi tesis de maestría. Tal vez me faltó en ese momento tener la experiencia que tuve en México para afinar mis ojos etnográficos, ¿no? Pero yo vi muy difícil encontrar un estilo de tatuaje colombiano, y eso tiene que ver con las tradiciones nacionales. O sea, México por excelencia ha construido un nacionalismo cultural muy fuerte y eso se ve en muchos escenarios de la vida, ¿no? O sea, se puede ver en la misma comida, se puede ver digamos, en toda su producción cinematográfica. No sé si pues has visto. Sí, por ejemplo, ellos tienen una época que se llamaba la época de oro del cine mexicano, tienen unas películas súper espectaculares. Sí. Por ejemplo, a mí algo que me llamó muchísimo la atención de México es, por decir, el Halloween y la fiesta de Día de Muertos. O sea, nosotros aquí en Colombia, el Halloween es Halloween a lo gringo, o sea, nos disfrazamos y tenemos así, salimos y pedimos dulces. Para los mexicanos, no, y eso fue algo que me pareció súper genial. Allá el Halloween no se celebra. O sea, hay partes y personas que lo celebran,
pero allá es el Día de Muertos y eso es la tradición y se ha resignificado y ha crecido y ha cogido un lugar muy importante digamos, en la cultura nacional. Entonces uno se empieza a preguntar ahí, yo por ejemplo, ¿qué podría decir yo que es un tatuaje colombiano? Mira, yo lo que entendí en la época que hice mi tesis era que el tatuaje colombiano estaba buscando un campo de legitimación dentro de un escenario que es el corporal. Porque como Colombia es un país tan de bioseguridad, o sea, y eso se ve mucho en esta pandemia, o sea, nosotros estamos más estresados con los virus que otras sociedades, como la mexicana, que ellos, la verdad, no tienen muchos de esos protocolos de bioseguridad como nosotros que los tenemos hasta cuando uno le hacen el manicure, o sea, allá no. Y el discurso, yo pensé que yo iba a encontrar cosas así, y resulta que con los que yo trabajé, el discurso en ese momento era buscar una o un reconocimiento y una legitimidad como personas que saben intervenir cuerpos, porque es que tú sabes que en la legislación colombiana los únicos que pueden modificar cuerpos son médicos, órganos plásticos y todo, y un tatuador en medio de todo, o un perforador, o, ¿sí? Modifican cuerpos, ¿no? Intervienen el cuerpo, le meten cosas le meten líquidos al cuerpo, textura, todo eso. Entonces yo realmente hice un balance y miré qué tipo de imágenes se tatuaba la gente en ese momento y eran imágenes muy globales, digamos de una cultura global, ¿no? De los medios masivos de comunicación. Hasta me parecía muy chistoso que había gente que se tatuaba cosas que realmente no conocían. Estaba como una vez un chico que llegó al local de tatuajes y se tatuó un símbolo de una película que eran 3X, que no me acuerdo ahorita el nombre. A ver cómo se llama esa película. Bueno, el caso es una película que es de esas como, parecía esas de Rápido y Furioso, que son como 3X. A ver, déjame miro aquí rápidamente. Bueno, 3X. Una película que los símbolos son como 3X. ¿Ya sabes cuál es? Agente triple X, dice William. ¿Sí? Agente triple X. Bueno, ya ni me acuerdo. El caso, entonces el caso es que el chico llegó y le dijo al tatuador que se quería tatuar ese símbolo, no recuerdo si en esta parte. Sí. Y el chico, y él me acuerdo tanto que el tatuador le dijo, uy, o sea que le gustó mucho la película y el chico no había visto ni la película. Entonces son esas, entonces uno le decían, es que la gente no tiene sentido en los tatuajes. Y yo digo, ¿y qué tiene? ¿Qué problema tiene? Porque a nosotros nos han obligado a que tenemos que ponerle sentido a todo. Sí. Entonces, ese sinsentido para mí era un sentido. Y así encontré muchos tatuajes en Colombia, como que la gente se tatuaba cosas o imágenes mejor, que tenían relación con películas. Aquí gusta mucho un estilo, que es un estilo muy global que se llama el biomecánico, que es un estilo que se inspira mucho en todo el trabajo estético de Paul Buch, el que hizo como de lo de Alice. Sí, sí, es que creo que se llama Paul Buch, y ya se me olvidó. Paul Buch. No sé si estás viendo la pantalla, a ver, te comparto. Y entonces yo identifiqué en ese momento histórico digamos, la tendencia de tatuaje era con este estilo de imágenes, que es este Paul Buch, y entonces era este estilo, ¿no? Que es como un tipo de representación cyborg, ¿no? Entonces un interior mecánico, un interior robotizado y ese diálogo con lo humano, ¿no? Entonces, yo no sé por qué aquí gustaba mucho eso. Eso sería una buena pregunta de investigación. Pero no pude identificar que hubiera sido un estilo, voy a terminar ahí, pero sí identifiqué que aquí la gente, y esto tiene que ver de pronto con nuestro nacionalismo, sí se tatuaba muchas cosas de equipos de fútbol. Entonces, es nuestro nacionalismo, por ejemplo, para nosotros el fútbol es un dios, ¿no? Es una religión. Entonces, toca empezar a mirar cuáles son esos elementos de la cultura, ¿no? Que han ayudado a construir ese nacionalismo para poder empezar a hablar de que de pronto hay un estilo, digamos,
o una corporalización ahí nacionalista o nación corporizada. Pero sí recuerdo, a ver si está aquí, a ver, no sé si, dices que no viste mi tesis de maestría. No, no pude descargarla. A ver, déjame ver si lo tengo acá. Te voy a mostrar un tatuaje que fue el tatuaje con el que hicimos la publicación del libro. Dame un momento y ya te comparto la pantalla. Y lo que pasa es que tengo todo eso. Si vieras, lo tengo bien. Déjame ver si aquí tengo el libro. Así. Para todo. Así. Entonces te voy a compartir pantalla. Y ahora el chico está está aún más tatuado. El joven que conocí de época, que creo que ya no está tan joven como yo, tampoco ya no estamos tan jóvenes, pero, a ver, espérame un momento. A ver cómo lo agrando. Ay, perdón. ¿Cómo es que se agranda esto? Me va a tocar descargarlo. Bueno. Entonces, a ver, es que sí. Entonces, a mi modo de ver, podía representar más que un estilo, un tatuaje que tenía, ahí sí volvamos al tema del discurso, un discurso de lo que alguien podría considerar como cultura colombiana. Déjame lo busco. Está por acá. Entonces, si tú identificas los elementos, aquí está el Poporo Quimbaya, están las estatuas estas de San Agustín, pues vienen esto de las guacamayas, las orquídeas, ¿no? Sí, entonces creo que él me hablaba que esto era como la laguna de Guatavita, ¿no? Y hoy en día, pues él ya está aún más tatuado. Cuando yo le preguntaba un poco a él el porqué, digamos, de esta construcción, y pues es que este chico sí era como de estas, digamos, tendencias juveniles un poco, pues skinhead, y que tiene una idea de lo nacional, ¿no? Sí. Entonces, pues eso fue lo más cercano que encontré a lo que uno podría considerar que es un tatuaje colombiano, pero pues si te das cuenta, aquí hay unos estilos muy, digamos, de imágenes que hacen parte del dominio, digamos, de los medios masivos globales de comunicación. Ajá. ¿Sí? Entonces aquí hay como, mira, este es el que yo te digo del biogenético, que gustaba mucho en esa época. Entonces aquí, digamos, en ese momento no identifiqué yo que hubiera un estilo así. Yo por eso me fui a México, porque cuando conocí a alguien que me hablaba del estilo mexicano, aquí la gente consideraba que el estilo mexicano solo era el tatuaje de las Catrinas de Día de Muertos. Sí. Y pues cuando llegué a México, mi tutora me decía, pues vamos a ver si ella pensando no me creía que había estilo de tatuaje, pero cuando yo empecé a ver que sí lo hay, pues es que se complejiza más allá, ¿no? Entonces, pues tuviste las dos grandes tendencias, que es el chicano y el prehispánico. Gracias, doctora. Usted afirma que el tatuaje es una forma de co-crear historias y memorias corporales. ¿Puede concluirse que la forma como se percibe un tatuaje es entonces un proceso relacional? Claro. Sí, porque, mira, bueno, a menos de que uno sea muy bueno, y eso lo dice ahí un texto que yo cito, se llama Bodies of the Description, que es como cuerpos de la inscripción de una antropóloga que se llama Margot de Mello. Ella dice, estos son proyectos corporales, o sea, proyectos, o sea, que uno está en constante construcción.
Y son proyectos corporales intersubjetivos porque por lo general uno necesita siempre la relación de otro para construir su cuerpo. Entonces, por ejemplo, tú necesitas cortarte o hacerte un corte de pelo, por lo general tú vas a una estética que alguien te corte el pelo, te lo tinture. Por lo general, cuando uno se hace un tatuaje, pues uno va donde otro a que se le hagan el tatuaje. Pero no solo eso, porque yo también he conocido gente que se ha hecho tatuajes sola, pero es todo un campo relacional, ¿no? Donde uno escoge imágenes, donde hay toda una industria de pigmentos, máquinas. Yo, por ejemplo, hice mi tesis, fue en convenciones de tatuaje, en exposiciones de tatuaje, y entonces uno se da cuenta hay unas dinámicas de relación corporal. Entonces, uno, por ejemplo, destapa mucho el cuerpo, se tocan mucho los cuerpos, se observan, o sea, el solo hecho de observar un tatuaje, ya hay una relación ahí intercorporal, ¿no? El solo hecho de mostrar o no mostrar un tatuaje, porque tú muestras un tatuaje y en dónde lo muestras y dónde no, ¿no? Sí. El solo hecho de cuando uno trata de explicarle a otro su tatuaje, es un tipo de relación, ¿no? ¿Qué más? Y pues el hecho de que para uno darle sentido a su cuerpo, y es por eso que yo te digo que nosotros corporizamos las naciones, para uno darle sentido a su cuerpo, se lo dan en sentido de relación con otras. Entonces, por ejemplo, consideramos que las mujeres colombianas son bonitas porque nosotros mismos hemos hecho esa interrelación. Entonces, las mujeres cumplimos estándares y parámetros de belleza en relación a otros, ¿no? En relación a los medios de comunicación, a las revistas, pero también cómo nos relacionamos con los hombres, con las otras mujeres, bueno, con los transgéneros, con lo que sea, ¿no? Entonces, es un campo relacional, el cuerpo es un campo relacional. Y la construcción, digamos, de estas modificaciones corporales son muy interesantes porque pareciera ser que uno es dueño de su cuerpo, pero no. Porque cuando un tatuador le hace un tatuaje en el cuerpo a uno, ya el tatuador también pasa a ser dueño del cuerpo de uno. Y a mí me ha pasado, porque yo, por ejemplo, he tratado de cambiar tatuajes que me han hecho otros tatuadores y se han enojado, porque es su creación. Claro. Y había, por ejemplo, cuando yo entrevisté, no sé si alcanzaste a estar en la tesis, el del códice, que tenía una espalda, un tatuaje como de un códice. Sí. Él decía que casi que él le tocaba pedirle permiso al tatuador para que se podía hacer y todo eso. Y entre el tatuador y otro tatuador y el chico hicieron todo el diseño. Entonces ahí hubo todo un proyecto corporal de varios. Entonces eso es lo interesante. Gracias, doctora. También leo textualmente. Las zonas de contexto que identifiqué en su tesis doctoral, estoy leyendo textual, con las que dialoga el tatuaje mexicano como un texto autoetnográfico son territorio, memoria, cultura y cuerpo. De acuerdo a este planteamiento, es posible encontrar en Facebook un escenario donde el territorio, memoria, cultura y cuerpo se manifiesten. Sí, claro, mira, es que esa postura o ¿qué es una etnografía? Por lo general, la etnografía es la forma como otro trata de ver la cultura de otro, y por lo general, digamos, en la historia de la antropología lo que hacían eran los occidentales, casi que siempre europeos o estadounidenses, iban y analizaban supuestamente la cultura de otros, pero eso sí, bajo sus propios ojos, para explicar la cultura, esa cultura de otros tan incomprensibles a su propia cultura. Es que ni siquiera la antropología surge para explicar a la cultura que se investiga, sino la cultura hegemónica o investigadora. Es decir, cuando nosotros los antropólogos vamos a investigar los indígenas, no es para que los indígenas se entiendan, es para los que no somos indígenas entenderlos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la autoetnografía? Es lo que hacen los indígenas para decir y socializar y darle sentido a su propia cultura desde sus propios ojos. Entonces, ¿qué es para mí que era el tatuaje como texto autoetnográfico? Y eso se trabaja en etnografía, en antropología crítica. Era la forma como ellos mismos definían la cultura a través de sus prácticas corporales. Es decir, yo no les iba a imponer a ellos las categorías que yo traía teóricas de que era un Estado-nación, sino yo quería escuchar cómo ellos definían esa experiencia de nación, pues desde todas sus prácticas corporales y cómo
cómo ellos las manifestaban. Entonces, por eso salieron esas categorías. O sea, para ellos el tatuaje era una forma de construir, pero de llevar la memoria en el cuerpo. Es decir, cuando mucha gente se va a Estados Unidos, no se puede a veces ni llevar. Bueno, antes cuando no había internet, no se podía, por eso de ahí surge el tatuaje realista, en sombras. O cuando estaban en la cárcel, pues no tenían cercanía ni encuentro con sus seres queridos. Muchas veces la gente no se podía ni llevar las fotos, pues no había esto. La única forma de que esa persona que estaba lejos hiciera presencia en su vida era a través del tatuaje. Entonces, por eso en México la gente se tatúa y ese tatuaje es muy respetado, que es el de las imágenes, de las fotos de sus seres queridos. Además, hay unos tatuajes súper preciosos, súper, o sea, a mí me conmovían mucho así de historias súper guau, de, bueno, esa parte era muy, muy dura. Entonces, claro, era contar cómo usted se llevaba a su familia en su cuerpo, ¿no? Entonces, ahí uno empieza a entender eso. Y era una forma de construir memoria de quién eres tú, para no olvidar quién eres tú, porque uno cómo construye, cómo uno define quién es uno, pues a través de su familia, de sus amigos, de todo eso. Ese por un lado. Por otro lado, el de la cultura, pues porque pues casi que literalmente se tatuaban la bandera, o sea, pero entonces no era solo esa bandera construida desde el lugar hegemónico de la nación, sino de decir, soy mexicano en un lugar donde me discriminan, donde me violentan, donde, por ejemplo, a mí me decían, ¿no? Hay un tatuaje que se llama, que es el logo que sacó, o un icono que sacó una campaña en México, que es hecho en México, que es como el águila. A ver, te la comparto. Creo que ahí está en mi tesis. Y entonces eso es como el hecho en Colombia. El Colombia es pasión, y esas son marcas que se inventan publicitariamente para que la gente compre supuestamente nacional. Pero resulta que esto se volvió tatuaje. Y era mostrar cómo yo soy parte, ¿no?, de un lugar y lo destaco, y es una forma de resistencia y empoderamiento en otro lugar donde se me discrimina por ser de ese lugar, ¿no? Entonces esto era como una forma de construir nación, pero pues hay muchos tatuajes. Por ejemplo, el prehispánico tiene una forma de resignificar lo que ellos son como nación mexicana, que sí es el reconocimiento de la parte española, pero es el recordar y la memoria de lo que fueron ellos antes de la colonización, porque sí, eso allá todavía hay un dolor de colonización igual que yo creo que puede haber aquí, pero pues es que como si fue muy fuerte ese proceso, eso todavía se vive en el cuerpo. ¿Cuál era el otro? Memoria, cultura. La cultura, territorio y cuerpo. Claro, entonces el territorio es todo lo que te estoy contando, ¿no? Que uno construye, o sea, en medio de todo, la nación también se construye en el cuerpo y se vive a través del cuerpo. Entonces es como lo que me pasaba a mí, cada vez que me iban a visitar mis familiares, siempre les pedía un montón de cosas de Colombia para comer, porque la comida también es una forma de recordar, ¿no? Los sabores, todo eso. O como pasaba en Colombia cuando jugaba la selección Colombia en los mundiales, yo viví 2 mundiales en México, entonces como uno buscaba la camiseta esa para mostrar que uno era colombiano. Eso es un poco ahí el asunto. Entonces, yo creo y considero, pues ya digamos aterrizando a tu pregunta, que uno sí puede, y es una muy buena pregunta, mirar en Facebook cuáles son los discursos autoetnográficos de estos jóvenes. Y encontrar cuáles son los distintos sentidos que ellos construyen a través de esos discursos etnográficos. Yo diría de sus construcciones subjetivas, pues yo no puedo decir nacionalistas porque eso no sé, eso sería lo que daría la investigación. Pero, por ejemplo, pues tristemente en nuestro país, una forma como nosotros hemos construido nuestra subjetividad ha sido a través de la violencia, y eso es lo triste. Pero tendríamos que mirar cuáles son esos discursos y esas construcciones, ¿no?, culturales que le dan sentido. Entonces sería muy interesante rastrear en las publicaciones lo que la gente dice, lo que la gente siente, las imágenes que comparten, ¿no? ¿Por qué esas imágenes y no otras? Gracias, doctora. Desde su experiencia como investigadora y docente,
¿considera posible crear metodologías pedagógicas desde el discurso visual que hacen los jóvenes en redes sociales? Claro. Mira que hay una tesis de una estudiante, de una chica, una politóloga o comunicadora social de la Javeriana, hizo una tesis sobre los tweets de Donald Trump. No sé si viste esa, búscalo en el tiempo, ella ganó premios y todo. Lógicamente, pues ella tiene que hacer un ejercicio de investigación, ¿no? Ella tuvo que hacer un contexto de quién era Donald Trump y pues mirar mucho periódico, me imagino. Pero sí su centro fue mirar un poco el pensamiento político o cómo ha sido la construcción de esta figura política de Donald Trump a través de los tweets. Me parece una tesis súper buenísima. Hay también digamos, una forma o una tendencia o un enfoque que se llama etnografía virtual, que en eso tengo a mis estudiantes ahorita porque pues no hay de otra. Sí. Pero, por ejemplo, lo que hizo mi compañero Miguel Blanco, yo tengo ese link, te lo puedo pasar, el de la tesis de él, Gracias. las nacionalidades en la cibercultura, era algo así. Y, o sea, lógicamente, esos son los escenarios de relación, son escenarios de construcción cultural, son escenarios, ¿no? De producción social. Yo considero que lo pedagógico es precisamente esa mediación y esa... Es como cuando tú coges de un libro, ¿no? Digamos, de un libro científico disciplinar, y diría Mario Díaz, ¿qué? Sí, Mario Díaz, ya ni me acuerdo, este es el discurso pedagógico, no sé si lo has visto. Mario Díaz, ¿sí conoces a ese autor? No, no. Mario Díaz. Sí, espérate, te digo, ¿cómo se llama ese texto? Hace una teoría del discurso pedagógico de Mario Díaz. Él trabaja mucho desde Bernstein, pero él, pues bueno, ahí sí, como dicen ramplonamente, lo que él explica es que lo que hacemos los docentes, ¿no? Es que cogemos el discurso científico o disciplinar, le hacemos una mediación y lo volvemos discurso pedagógico. Si te das cuenta, y es lo que hace un poco los libros de texto y todo el ejercicio de la didáctica. Pero es un nuevo discurso, no es que sea es un nuevo discurso. Si quieres, pues mírate ese texto, ¿no? Mira ese texto de Mario Díaz. Entonces, para mí, ya entiendo por qué tu tesis se llama discurso, hay unas narrativas, hay unas construcciones discursivas en el Facebook. Tendríamos que mirar cuál es esa mediación para poderlo hacer didáctico, ¿no? En medio de todo ahorita con esto de la pandemia, lo que hemos hecho es muchas mediaciones, ¿no? Y hemos vuelto didáctica muchas cosas, muchos discursos, muchos campos de saber, y los hemos convertido en enseñables, ¿no? Sí, contenido pedagógico. Doctora, ¿usted conoce algunas experiencias de aplicación de redes sociales en México como plataformas pedagógicas o alguna experiencia con Facebook? A ver, déjame pienso. Allá en México hay hay un instituto que se llama el Instituto Mora. Es un instituto que hace muchos estudios visuales. Tendrías que mirar qué hacen ellos. Es que ahorita el Instituto Mora, también cosas que hace la UNAM en el Instituto de Estudios Estéticos. Tiene que haber porque es un campo. Lo que pasa es que yo como no me muevo mucho en ese campo, yo por ejemplo en mi tesis de doctoral, un escenario de investigación fue el Facebook, si te diste cuenta. Sí. Sí, pues porque ya como son temas globales, pues uno tiene que mirar redes y todo eso. Pero mi etnografía fue pues un poco una etnografía multisituada, se llama eso, ¿no? Que tú estás situándote en distintos escenarios, no solo corporalmente físicos como los conocemos tradicionalmente, sino internet y todo eso. Pero ahorita que recuerdo, sí, tendría que pensarlo, ¿no? También puedes mirarte, allá hay una universidad que se llama la Pedagógica Nacional. Tendrías que mirar qué han hecho ellos, ¿no?
Sí. Pues de pronto lo que te puedo recomendar ahorita es la revista precisamente virtual del CIESAS que se llama Encartes. Y ellos tienen una parte que hacen análisis, pues lo que nosotros llamamos antropología visual, que hacemos análisis de documentales. Por ejemplo, yo también, pues si te das cuenta, mi etnografía tuvo un gran componente visual, ¿no? Audiovisual, porque pues yo tuve que mirar películas y de todo. Entonces, no sé si te sirva esos datos que te he dado. Lo que pasa es que yo casi no he hecho investigación educativa, entonces por eso sí quedé ahí, hasta ahora estoy como procesando, ¿no? Ese tema. Pero tiene que ver, claro que sí, yo creo que sí. Yo creo que mirando en esas, de pronto en cine, en la UNAM, en el Instituto de Estudios Estéticos, y en la UPN, en la Universidad Pedagógica Sí, Nacional de allá. Pedagógica Nacional de allá, Ajá, de México. sí. Doctora, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, le está diciendo, doctora, que es la última pregunta, porque ya la anterior ya Ajá. la contestó con todo lo que me ha documentado. ¿Qué variaciones podríamos identificar desde la identidad de los tatuajes en la representación en las redes sociales? Explícame eso un poquito mejor porque no te entendí. ¿Qué variaciones? Eh, A ver, ajá, explícame. ¿Qué variaciones podríamos identificar desde la identidad de los tatuajes en la representación en las redes sociales? Es decir, desde esas subjetividades de los tatuajes, ¿qué variaciones podríamos o qué variables podríamos destacar en las redes sociales, en Ah, esas subjetividades? ya entendí, ya entendí. Bueno, ahí hay una cosa, y es que las redes sociales pues se mueven a un elemento que es la fotografía. Sí. Entonces la fotografía tiene un método de análisis, ¿no? El método de análisis es cómo se construye la imagen, ¿no? Entonces, uno, pues la fotografía uno se pregunta qué lugar tienen los sujetos, qué elementos intervienen en la composición, ¿no? O sea, no es lo mismo. Tú conoces el trabajo fotográfico de este fotoperiodista que es muy bueno, Héctor, Héctor Abad Gómez, Colorado, creo que es este. Doctora, sí, sí, doctora. Todo lo que hizo del conflicto acá en Colombia. Por ejemplo, esto es una composición, ¿no? Entonces, que aquí hay una intención del que hace la fotografía de representar una realidad a través de la fotografía. Haz de cuenta, la fotografía, ya entendí tu tema del discurso, tiene un discurso visual, ¿no? Y entonces Ajá. uno aquí lo que tiene que empezar a analizar es por qué, digamos, él toma a un niño, ¿no? Y por qué lo pone a mirar o por qué él capta este momento de que el niño está mirando a través, digamos, del vidrio que se rompe por un disparo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esto tiene una intención, míralo, aquí está, ¿no? O ¿no? Es mostrar un tipo de nacionalismo que es, pues, la violencia en Colombia, ¿no? Entonces, digamos como que, ay, ¿cómo se llama ese autor? Ahorita no recuerdo. Hay unos autores que hablan de cómo uno tiene que analizar la fotografía. Y en eso, ahora que tú me dices, hay unos estudios etnográficos sobre las selfies y la construcción de la subjetividad. Ahí habría que preguntarse para los jóvenes qué es eso de la selfie, qué es eso de representarse a través de la fotografía o construir una idea de subjetividad de sí mismo a través de lo fotográfico. Entonces, en el caso del tatuaje, yo cuando analicé, no sé si me estás escuchando. Sí, 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 señora. lo que pasa es que creo que el internet está como molestando. Entonces yo miraba uno, Sí. cómo la gente cómo la gente, qué expresiones corporales hacía, ¿no? Cómo presentaba el cuerpo, ese es el performance corporal. Entonces, miremoslo aquí en mi Facebook, por ejemplo. Mira, yo ahorita, precisamente ahorita tengo unas fotos en mi Facebook, porque sí fue así como una historia muy tremenda. Ahorita un amigo de allá se suicidó el domingo y era una persona que yo aprecié mucho, quise mucho Mm, en ese momento, pues la quiero mucho todavía, ¿no? Entonces, digamos, aquí hay digamos, un escenario, ¿no? Esta fotografía la hice yo. Entonces uno empieza, que yo como persona que ayude a construir la foto, porque aquí también hay
reflexión. En el caso de que yo como fotógrafa y él como persona que se permite que uno lo fotografee, construimos la imagen entre dos. Y ahí hay unas discusiones muy fuertes de quién es el dueño de la fotografía y bueno. El caso es que aquí tengo yo una intención de mostrar algo, ¿no? De destacar algo. Y, por ejemplo, en mi tesis yo siempre quería destacar los tatuajes. ¿Qué tipo de tatuajes? O, por ejemplo, acá, unas fotos. Entonces, por ejemplo, esto sería una metodología de trabajo y así yo trabajé también en mi tesis de doctorado. Yo me dediqué horas a ver fotos de tatuajes. Y entonces ahí con esas fotos de tatuajes, ¿dónde están acá? Creo que es este. Con esas fotos de tatuajes, yo identifiqué qué tipo de imágenes la gente se tatuaba, dónde se las tatuaba, cómo las socializaba. Es que esto no lo tengo casi en el... Yo tengo un Facebook por si te interesa que se llama Miradas Itinerantes. Y ahí tengo, claro que sí. Ahí tengo todas mis fotos de lo de la tesis. Si quieres, pásame el link cuando terminemos para, mira, por ejemplo, esto, ¿no? Estas fotos las hice en un mercado en México que se llama el Tianguis de la Lagunilla y casi la gente está muy tatuada. Entonces, la postura, ¿no? De cómo muestra la gente los tatuajes. Mira este, por ejemplo, este, ¿no? Cómo la gente se siente orgullosa de sus tatuajes. La gente como, por ejemplo, este fue genial. Esta fue una foto que a mí me gusta mucho. El otro el porro ahí pues. Entonces, claro, esto es una forma no solo de mostrar la subjetividad, sino de construir una subjetividad a través de lo fotográfico, ¿no? Entonces, si te das cuenta, claro que es que aquí es también porque yo los ponía a posar, ¿no? Que eso también hay una intencionalidad, pero voy a buscar unas fotos más casuales, por ejemplo. Digamos que ya no es que la gente me estaba posando a mí, sino que ya, pues, mira, por ejemplo, esto. ¿Sí? Entonces aquí hay toda una intencionalidad del cuerpo, de la posición del sujeto. Esto es todo un performance. Esto es un performance. Sí. De pronto tienes que mirar la teoría de performance. Hay una autora muy, pues que la trabaja muy digerible. Se llama, Silvia Citro. Mira, por ejemplo, esto es un estilo chicano. Ajá. Mira, esto es un performance que a mí me encantaba mucho en México. Y esto es lo que le llaman allá en México los pachucos. ¿Has escuchado hablar de los sí, pachuco acá se le dice como algo ordinario. No, pero allá tiene otro sentido totalmente. Sí, O sea, sí. el pachuco es precisamente esa primera generación de mexicanos que se fueron a Estados Unidos y que como eran discriminados por la cultura estadounidense, ellos a través de las ropas y de toda una postura corporal trataron de ridiculizar lo estadounidense. No sé si te recuerdas esa película de La Máscara de Jim Carrey. Sí, sí, señora. Era como un estilo, ¿no? Digamos, corporal y de vestuario, y los mexicanos lo llevaron al límite, entonces el pachuco es el que se viste más exagerado. Pero era una forma también como de identificación, mira esto también, ¿no? Entonces es empezar a hacer esa lectura de la fotografía, ¿no? Es elementos muy, tengo como unas fotografías muy fuertes. Mira, por ejemplo, las expresiones corporales, todo eso, todo eso. Entonces, si tú quieres hacer mirar, digamos, eso en el Facebook, ¿no? Digamos, de las construcciones de la subjetividad y todo eso, pues un tic para mí podría ser el análisis de fotográfico, ¿no? Cómo la gente se representa a sí misma en el Facebook a través de los selfies o fotografías, ¿no? Y qué fotografías suben. Eso también muestra cuáles son sus campos de interés, sus consumos culturales, ¿no? Qué cosas les interesan. Y yo creo que otro es cómo la gente se define ahí mismo en el Facebook, o sea, lo que escriben en el muro. Sí, eso es un ejercicio de explorar mucho el Facebook. Pues muy agradecida, aprendimos muchísimo. Creo que me enamoré de su tesis. La estuve leyendo 3 días, pero pues claro, yo todavía no tengo toda la formación y no entendía muchas cosas, pero Como que es fácil de leer, digerible.
Me faltó también tiempo, lo confieso. No, Pero muy, muy constructivo haber leído su tesis de doctorado y hubiera querido también leer la de maestría, pero no se pudo. No, pues Pero el libro. Igual creo que la primera parte es muy parecida, que es la historia del tatuaje, pero ya lo que es de Colombia es otra historia, eso sí. sí, Sí. y me serviría mucho también pues para lo que estoy construyendo. Bueno, Pero pues la idea era hacer el paralelo también con México. Yo le agradezco mucho su tiempo, bueno, justo. su dedicación a esta entrevista, su cariño, doctora, su sencillez. No, mejor lo que no me digas ya, dime Carolina. Me da pena, que tiene muchos títulos, me da pena. No, ¿Y qué más era lo que le íbamos a decir? Sí, vamos a editar la entrevista, yo se la envío y obviamente referenciarla. Doctora, mi tesis de grado va a ser un honor. Muchísimas gracias. no, con gusto, no pasa nada. Déjame ver. Y si puedo seguirla contactando de pronto, Claro, no, si no hay me surge problema. alguna duda, me da Sí. pena molestarla tanto, pero No te apures. Mira, yo también estaba en investigación y ya uno, pues nada, así es esto. muchas gracias, doctora. Sí, con gusto, ¿no? Bueno.